Desde que se inauguró el primer Pilares de la ciudad en la alcaldía Gustavo Amadero en enero de este año, le hemos presentado muchas historias de superación gracias a la oferta cultural, artística, educativa y de emprendimiento que ofrecen estos espacios. Vanessa y Alexia son dos jóvenes que hoy aprovechan los servicios gratuitos para un futuro mejor. Ella es Vanessa Naí, tiene 14 años, estudia tercer año de secundaria. Su máxima meta es ser administradora y viajar. Es una adolescente visionaria que para lograr sus objetivos se está preparando en Pilares, donde por las tardes estudia actuación, japonés, activación física y canto. Me siento muy a gusto con los maestros porque todos son muy buenos. Pues fue porque yo casi no hacía nada en las tardes, literalmente solo llegaba de la escuela, hacía tarea y iba por mi hermana. Y entonces yo quería hacer cosas productivas. Otro caso es el de Alexia, también tiene 14 años, estudia la secundaria y se prepara para alcanzar su sueño. Quiere ser médico naval. Sí, pues aquí en Pilares me gustó mucho, porque es sorprendente que puedas aprender una lengua gratuita sin pagar nada, porque casi siempre cuesta muy caro allá en otros lugares y así. Y pues me llamó mucho la atención. Ambas adolescentes estudian en Pilares, punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes, donde los capitalinos encuentran espacios gratuitos de ciberescuela, escuela de cómputo, actividades culturales y artísticas, deporte y capacitación para el empleo. Para más información puede consultar la página pilares.cdmx.gov.mx. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.